aquí conectados en estos tiempos que son un poco difíciles para todos. Lo importante es que esta clase ustedes también la puedan recibir y vayan haciendo sus preguntas para que podamos ir más bien dialogando y aclarando todas las dudas que tengan respecto a este tema. Como decía Daniel, bueno, llevo muchos años haciendo esta clase y muchos años trabajando en el tema especialmente de VIH. Y lo que vamos a compartir o lo que voy a compartir hoy es un poco la visión de cómo se trabaja el tema del VIH y las ITS en nuestro país y cuál es la realidad estadística en este momento y las estrategias que se han implementado. Entonces, vamos con la primera diapositiva. A ver, ahí sí. Ya. Es importante siempre conocer las cifras en cuanto a la tendencia. No importa aprenderse los números, pero sí saber qué tan afectados estamos por esta epidemia. Por ejemplo, en el año 2018, las estimaciones globales, tanto para adultos como para niños, es que las personas que adquirieron el VIH desde el principio de la epidemia hasta fines del 2018 eran 74,9 millones de personas, ¿ya? Y se estimaba que para fines del 2018 habían 37,9 millones de personas viviendo con VIH. Son cifras enormes si ustedes lo piensan y uno se sienta a dimensionarla. Estaban a fines del 2018 24,5 millones de personas recibiendo su terapia, es decir, un 64% aproximadamente de las personas que estaban con VIH estaban recibiendo su terapia. Esa ya es una cifra que nos debe alertar, más allá de la gran cantidad de personas que están infectadas, es que solamente un 64% de ellos reciben su tratamiento. Y este es un tema que vamos a desarrollar un poquito más en las próximas diapositivas. Solamente el año 2018, 1,7 millones de personas se infectaron, ¿ya? Y las muertes relacionadas con el SIDA son 770.000 solamente en 2018. Ahora uno habla de 770.000 y parece nada, ¿no? Si uno lo compara con toda la mortalidad que está causando, por ejemplo, este tema del COVID-19, del coronavirus. Sin embargo, estamos hablando de una infección que ya tiene años de trayectoria, que la gente conoce muy bien, que sabe perfectamente cómo prevenir y sin embargo la cantidad de infecciones y de muerte que causa todavía es alarmante, aunque ha ido disminuyendo en los últimos años, pero no deja de ser una cifra preocupante. Ahora, el pic de mortalidad causada por el VIH llegó el año 2005 y de ahí en adelante la mayoría de los países han ido presentando una leve disminución de las muertes. Sin embargo, hay países en los cuales la mortalidad sigue siendo muy alta y principalmente el tema o la complicación está relacionada con la asociación de VIH y tuberculosis. Cuando ambas infecciones se presentan en forma simultánea, la mortalidad aumenta inmediatamente. También hay otros factores como el diagnóstico tardío, el no controlarse porque hay poca conciencia de enfermedad, por consumo de alcohol, de drogas, etcétera, pero tuberculosis es algo que llama la atención, ya que 1 de cada 3 personas que mueren a causa del VIH en el mundo es porque tenían ambas enfermedades. Entonces, la terapia antirretroviral, que sabemos que sirve para que las personas vivan y dejen de morir a causa de la terapia, mejora las posibilidades de supervivencia. Sin embargo, sigue habiendo grupos de población que no tienen acceso a la prevención y al tratamiento. Y esto ocurre en todas las regiones del mundo. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál podría ser la razón para que esto ocurra? ¿Por qué hay países o grupos o poblaciones que no acceden todavía a la terapia, por ejemplo? ¿Qué podría estar pasando? A ver si quieren preguntar, no sé, ¿cómo estamos canalizando las preguntas, Dani, o las opiniones?
Sí, ¿aló? Sí, ¿me escuchas? Sí, por Sí. si alguien No, tiene alguna opinión al respecto. levantan la mano y te pueden hacer la pregunta. Ya, ¿Los, porque yo no los los veo. puedes ver? Entonces, ¿No los no, ves? no, no. Ya, yo te ayudo aquí porque los que quieran preguntar, levantan Sí, la mano. claro. Más que nada, opinar acerca de qué razón Vamos a podría opinar. estar causando esto, digamos, que no haya acceso al tratamiento, eh, que siga habiendo, digamos, una mortalidad alta o una tasa de infección alta. ¿Qué podría estar pasando? Eso es lo que pregunto y si alguien tiene alguna opinión al respecto. ¿Hay alguna mano arriba o están todos o están durmiendo? Estoy mirando, yo también tengo dificultades con las imágenes en las pantallas. Ya, bueno, sigamos entonces. Si no, si alguien por ahí quiere hacer algún comentario, va levantando la mano, Dani, tú me vas ahí informando. ¿Ya? Sí, o pueden colocar en el chat también. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dejar eso ahí planteado y lo vamos a ver después. Se estima que, decíamos, y esto es un poco la gráfica, que tanto adultos y niños que viven con VIH es una cifra que va en aumento. Aquí está la gráfica de los nuevos infectados, que ha ido disminuyendo lentamente, pero sigue siendo muy alta. Sin embargo, si uno quiere ver la realidad y ahora bajando o aterrizando las estadísticas a nuestro país, hay países que aparentemente han logrado un mejor control de la pandemia versus otros países como el nuestro, que si lo comparamos con otros países de América Latina, tiene una tasa de nuevas infecciones muy alta, ¿ya? Entonces, esto es un poco discordante con el gráfico que yo muestro antes, donde dice que la mayoría de los países han ido lentamente disminuyendo los nuevos casos, pero hay países como el nuestro que tienen una estadística súper disparada. Y aquí uno, bueno, se pregunta, ¿qué es lo que podría estar pasando? Podría estar pasando que no tenemos un buen control, que no hay educación, que la gente no toma conciencia y por lo tanto seguimos infectándonos, que es una de las grandes posibilidades. Podría estar pasando también que efectivamente haya más testeo y que se esté tomando más exámenes y eso podría ser una explicación. La verdad que la no está, pero está claro que como país tenemos un tremendo desafío para poder revertir esta situación si nos comparamos con América Latina, que la verdad que es triste ver esta gráfica, ¿no? Aquí está la comparación ya dentro de Chile y lo que sucede con las regiones dentro del país. Entonces, en la primera línea está, perdón, más hacia la izquierda, si uno mira la pantalla, podemos ver cómo la curva de nuevas infecciones nos ha ido afectando, pero sobre todo a la región de Arica y Parinacota, que por años, digamos, los últimos años ha sido lejos la que más casos ha tenido. ¿Ya? Sigue en la región metropolitana, que también tiene bastantes casos, pero no tantos como tenemos nosotros, que somos lejos la región que presenta más casos que el resto del país. Esta es una tasa, digamos, no casos, perdón, es la tasa más alta del resto del país. En el año 2018, la región de Arica-Parinacota presenta tasa de nuevos diagnosticados más alta del país, que es de 61,3 por cada 100.000 habitantes, superando casi el doble a la tasa nacional, que es de 37 por 100.000 habitantes. ¿Ya? Esta es una gráfica que muestra los pacientes que están en control en nuestro hospital. El año 2000, que fue cuando yo llegué a trabajar este programa, teníamos 50 pacientes en control. Era bajísimo. Y en la medida que los casos han ido aumentando, ya este año tenemos 1000, en este momento, al día de hoy, 1020 pacientes que están en control actualmente. Entonces, así como se ha disparado la tasa de pacientes solamente en control, aquí no estamos hablando
de los pacientes que están en abandono de control, ni de los pacientes que han fallecido, ni de los que se trasladaron a otras ciudades, solamente lo que está activamente en control en este momento, que es una tasa súper alta si uno se compara con otras regiones de poblaciones más o menos similares. Es importante ver cuál es la caracterización de los pacientes que están en control. ¿Por qué? Porque se piensa, mucha gente nos dice, bueno, en Arica debe ser que tienen muchos casos porque son frontera, porque llega mucha gente de afuera, estos son solamente hombres o solamente hombres homosexuales, entonces es importante ver un poquito cómo se distribuye la población que tenemos en control actualmente. De nuestra población, que son los 1020 pacientes, había bueno, cuando sacamos este cálculo eran un poquito menos, un 75,9% eran varones, el resto 24,1% son mujeres, 14% se declaran aymaras, y abajo sale la distribución del total de migrantes que están en control actualmente. Y esto es súper importante reflejarlo porque se dijo, incluso autoridades de salud de nuestro país dijeron en algún momento que en Chile el alza del número de pacientes de los últimos años se debía a la gran población migrante que ha venido con VIH al país y que esa sería la explicación. Y la verdad es que tal vez en algunos centros podría ser o acercarse a la explicación, pero en Arica no es así. En Arica, si ustedes se fijan, solamente un 9,7, dime. Disculpa la interrupción, lo que pasa es que hay una pregunta que, ¿qué significa pacientes en control? Ya. Pacientes en control son personas que están diagnosticadas y están yendo a sus controles médicos y retirando regularmente su terapia antirretroviral. Pacientes pasivos, que nosotros llamamos, son aquellos que llevan más de 6 meses de abandono de controles o de tratamiento. Esa es la diferencia de un paciente en control. No sé si quedó aclarado ahí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, está en el chat, de todas maneras, si no vuelven a preguntar ahí, Hanna. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros nuestro porcentaje más alto, que igual sigue siendo bajo, de migrantes son peruanos y bolivianos, que históricamente hemos tenido población peruana y boliviana en nuestra ciudad, por lo tanto no es algo distinto. Y de otras nacionalidades que hemos ido incorporando algunos pacientes, pero no es una cifra importante, o sea, no podríamos decir, por lo tanto, que nuestras estadísticas locales tienen que ver con la migración. En nuestro caso, los pacientes son principalmente pacientes chilenos y por lo tanto no podríamos decir que es la gente de afuera la que podría estar elevando nuestros datos. Ahora, si uno mira un poquito la situación epidemiológica y esta curva de Arica y Parinacota que es tan alta, yo, bueno, cuando pensaba hacer esta clase presencial, pensaba preguntar cómo podríamos revertir la situación epidemiológica actual. O sea, ¿qué propuestas tienen o piensan las personas que están en el chat en este momento que podrían revertir la situación o marcar un punto, alguna diferencia eh, que podría ser significativa? Lo voy a dejar planteado y en la medida que se les vaya ocurriendo pueden ir escribiendo y después lo vamos conversando si les parece. Vamos a seguir. Quiero ir viendo cómo voy con la hora. Bien. Bueno, les voy a contar ahora cuáles son las políticas ministeriales respecto al control y al manejo de las infecciones de transmisión sexual, es decir, cómo trabaja nuestro país para lograr el control de estas infecciones. Nosotros tenemos a cargo, por supuesto, en primer lugar, el Ministerio de Salud, está a cargo de la Seremía y los servicios de salud y que nos da las directrices o las normas de cómo debemos trabajar. Luego, a nivel regional, están las Seremis de Salud, que están a cargo de la prevención del VIH y de las otras ITS. A la Seremi de Salud le corresponde coordinar también las mesas regionales, ¿cierto? De
respuesta regional integrada de prevención, comité de transmisión vertical, de auditorías de muertes, etc. Le corresponde coordinar con otros actores involucrados también, como educación, juventud, pueblos originarios, minorías sexuales, etc. Y le corresponde también la recolección de los datos y análisis estadísticos regionales, ¿ya? Luego están los establecimientos asistenciales que se ubican principalmente dentro de los hospitales, que a uno de esos establecimientos al cual yo pertenezco y donde trabajo actualmente, quienes nos encargamos de ofrecer la atención integral a las personas con VIH u otras ITS. Nos corresponde trabajar en estrecha coordinación con la red de atención local y nacional, porque también los pacientes van viajando de una ciudad a otra, por lo tanto nos toca coordinarnos. Por ejemplo, hoy día nomás nos pasó con un paciente que VIH positivo, que recibe terapia, que es de Iquique, pero estaba de paso por Arica y aquí le diagnosticaron COVID-19, por lo tanto no puede volver a su ciudad y no puede retirar la terapia antiviral. Entonces ahí es donde estamos a dar las coordinaciones para poder entregarle su tratamiento aquí y que no deje de tomar su terapia mientras puede volver a su ciudad. Nos toca también colaborar en actividades de prevención cuando la Seremi nos solicita ayuda. Nos corresponde realizar educación dentro de la red de atención y educar también a los usuarios, que ese es nuestro principal objetivo. Nosotros no hacemos en general talleres porque a los pacientes hemos hecho varios intentos y nos cuesta mucho. Aquí esta es una ciudad pequeña donde el tema de la confidencialidad es importante, entonces hacer charlas donde participen varios pacientes al mismo tiempo no es algo que funcione, pero sí la educación individual. Por lo tanto, cuando estamos en el box de atención con cada paciente vamos educando sobre prevención, terapia, etc. Y bueno, la atención que prestan los servicios de salud en su establecimiento respecto de las infecciones de transmisión sexual, aquí estoy dejando de lado por un rato lo que es VIH, porque eso lo voy a explicar después, es totalmente gratuita, es decir, los pacientes no pagan aunque sean FONASA, aunque sean ISAPRE, es decir, privados, pueden ser de Fuerzas Armadas, pueden no tener ninguna previsión, ser pacientes indigentes, y para todos ellos la atención es totalmente gratuita, ¿ya? Esta atención incluye el diagnóstico, es decir, el examen y todos los exámenes que implique llegar a un diagnóstico, incluye el tratamiento y los controles o el control posterior que tengamos que hacer, incluye el estudio de los contactos, la pareja o las parejas o hijos si es que corresponde, incluye por supuesto la consejería o la educación cara a cara que se hace con el paciente, e incluye también la entrega de preservativos masculinos, femeninos y lubricantes según el paciente requiera. Esto con respecto a las ITS en general. VIH tiene manejo un poco distinto. Enfocándonos un poquito en lo que es las otras infecciones de transmisión sexual, tal vez si uno se pone a pensar, uno escucha de vez en cuando hay campañas, escucha principalmente campañas que tienen que ver con el VIH, donde se incentiva a la gente a que se tome el examen, a que se tomen sus terapias, a la no discriminación, etc. Sin embargo, de las otras infecciones de transmisión sexual se habla muy poco, casi no se habla de esto. No hay campañas que hablen de la prevención de la gonorrea, de la prevención de la sífilis, quedan afuera. Y entonces da la impresión o la falsa sensación de que esas infecciones ya no existen, lo cual no es así. Ahora, ¿por qué es tan importante? Uno piensa, bueno, tal vez las ITS o las otras ITS no provocan tanto daño, mortalidad, tanto gasto, si uno lo compara con tratamiento del VIH, por ejemplo. Sin embargo, siguen siendo igual de importantes. Y son importantes ¿por qué? En primer lugar, las complicaciones y las secuelas que pueden presentar, ¿ya? Principalmente en mujeres y en recién nacidos, ¿ya? Todavía hay niños que pueden nacer con sífilis, hay mujeres que pueden quedar estériles por una gonorrea,
Hay niños que pueden nacer con secuelas importantes, ceguera, producto de una gonorrea no tratada en la madre, por lo tanto es importante ponerles atención y tratarlas oportunamente. Y también otra cosa importante es la relación que tienen las otras ITS con el aumento de la transmisibilidad del virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, del VIH, desde y hacia las personas infectadas con una ITS. ¿Por qué? Porque se estima que una infección de transmisión sexual aumenta hasta 5 veces el riesgo de infectarse con VIH. ¿Ya? Y esto es una cosa muy simple de entender. Cuando tú tienes una infección de transmisión sexual, la mayoría de ellas, no todas, la mayoría provoca daño o lesiones en los genitales. Y estos daños o lesiones hacen que el virus, el VIH, entre muy fácil, tenga una puerta de entrada muy fácil. Por lo tanto, si estás con una cervicitis, con una inflamación del cuello del útero, con una inflamación de la vagina, del glande, etcétera, el virus va a tener una puerta por la cual va a entrar muy fácil y es muy probable que esa persona, si está en contacto con el VIH, efectivamente lo adquiera. Por eso que es importante el control de las ITS, por el problema que en sí provocan y por su relación con la transmisibilidad también del VIH. Ahora, esa es una de las razones por las cuales, de acuerdo al Código Sanitario en Chile, el tratamiento es gratis, porque no debe haber una excusa en que el paciente diga, no, yo no tuve dinero para comprarme el medicamento o no tuve dinero para la consulta médica. No, esto es para todos igual, sin costo alguno, por lo tanto, solo es importante que el paciente reconozca los síntomas y consulte precozmente para poder ser tratado. Las actividades relacionadas al control de las infecciones de transmisión sexual son la consulta especializada de infecciones de transmisión sexual. Nosotros actualmente en la unidad contamos con horas de infectólogo y también con algunas horas de dermatólogo para efectuar la consulta, y también de matrona, que es el profesional que realiza principalmente estas atenciones. Está el control especializado. La consulta es cuando el paciente va por primera vez. El control es cuando uno ya diagnostica una infección de transmisión sexual y realiza todos los controles necesarios hasta que ese paciente o esa paciente sea dada de alta. Está también la consulta de salud sexual, que es cuando el paciente cree estar en riesgo o cree haber estado a contraer alguna ITS, y aunque no presente ninguna sintomatología, igual se le atiende y se le toman los exámenes necesarios. Está también el control de salud sexual, que se hace principalmente a aquellas personas que tienen conductas sexuales de riesgo reiteradas, ¿ya? En este caso, el control de salud sexual está enfocado principalmente a hombres y mujeres que ejercen el comercio sexual. Y a estas personas se les controla cada 2 meses y se les toma exámenes también para asegurarnos de que no hayan contraído ninguna de estas infecciones. Se realiza también la atención de víctimas de violencia sexual, es decir, personas que han sufrido de abuso sexual, para descartar la presencia de alguna infección de transmisión sexual producto del abuso. Y también, bueno, se hace la atención de personas con VIH-Sida. Y ahora último, lo que incluimos, que ya en países más desarrollados se estaba entregando, que es la PrEP, que es la terapia de exposición. Yo no sé si los que están en el chat en este momento han escuchado hablar de eso, pero lo podemos detallar si es que les interesa saber más de este tema. La PrEP es un tratamiento que se le ofrece, que consiste en entregar terapia antirretroviral, la misma terapia que se le entrega a personas con VIH, pero son terapias más simplificadas y que se le entrega a personas que han estado en contacto probablemente con una persona con VIH. Por ejemplo, la PrEP está destinada a parejas de personas con VIH, pero que tengan VIH negativo, es decir, uno es positivo, el otro es negativo. Para el que es negativo se le ofrece PrEP, por ejemplo. Se ofrece a personas que tienen conductas sexuales más riesgosas. Actualmente se le puede ofrecer, por ejemplo, a personas que ejercen comercio sexual, etc. Y la verdad es que en Chile
Partió esto el año pasado como piloto en algunos hospitales. Luego, a principios de este año, ya nosotros en Arica tuvimos la posibilidad de montar la PrEP, pero cuando estamos empezando a enrolar a los primeros pacientes, pasó esta contingencia del coronavirus, por lo tanto, por ahora tenemos congelado el porque obviamente están los recursos y el personal destinado a otras cosas, pero obviamente tenemos que retomar en cuanto esto ya se empiece a normalizar. En cuanto a lo que es la atención de las personas con VIH, esto incluye la consejería. La consejería puede ir orientada al apoyo psicológico que requiere el paciente cuando recién está diagnosticado. Puede ir en apoyo a la ayuda que requiere el paciente cuando está tomando su terapia, ya que algunos tienden a abandonar o aburrirse del tratamiento, por lo tanto hay que estar ahí educando constantemente. El diagnóstico también, nosotros hacemos diagnóstico en los SFAM, en los centros de atención primaria, dentro del hospital también hacemos diagnóstico, por supuesto hay gente que va a laboratorios privados también y se puede tomar el examen. Tenemos acá un centro que es exclusivamente para diagnóstico y educación respecto al VIH, que es el centro CRIPAC, y que también aporta con una gran cantidad de pacientes. Y por supuesto que una vez diagnosticado, el paciente es súper importante la derivación oportuna para que empiece con su control y su tratamiento, porque tampoco sacamos nada con ofrecer el examen en todas partes y que después el paciente no se vincule o no acuda a control. Entonces la idea del diagnóstico es que el paciente precozmente acceda a su tratamiento. Preguntan si el PrEP es gratis con FONASA y con ISAPRE. El PrEP es gratis en este momento solo para pacientes FONASA, bueno, PRICE también, pero no, actualmente en ISAPRE no tiene la opción de la PrEP. Hay algunas pocas consultas privadas en Santiago, por ejemplo, que tienen opción de ingresar a PrEP y que han negociado directamente con los laboratorios para ofrecer una rebaja importante de los antivirales. Entonces, hay algunos pocos especialistas que ofrecen esa opción y que estamos nosotros también evaluando aquí en Arica si podemos montarlo para ofrecer a algunos pacientes. Eso nos pasó cuando empezamos a incentivar o a difundir un poco esto. Nos pasó que empezó a llegar gente de ISAPRE a solicitar el servicio y no lo podíamos ofrecer. Entonces, algo que estamos evaluando en este momento para ver si también es una opción súper válida, ¿no? No dejar fuera estas personas. La atención que se otorga a las personas con VIH dentro de los centros de atención es una atención integral, multidisciplinaria, en su dimensión biológica, psicológica y social. Nosotros en el equipo tenemos actualmente dos infectólogos, un infectólogo y un infectólogo, un inmunólogo, hay matronas que trabajamos en el programa, hay dos psicólogas y también un asistente social y un químico farmacéutico, por supuesto los técnicos paramédicos y personal administrativo de apoyo. Es súper importante para el manejo de una persona con VIH la participación del equipo completo, ¿ya? Porque todos podemos abordar al paciente desde distintas dimensiones, tener distintos aportes, distintas opiniones acerca de cómo ayudar al paciente. Por lo tanto, hemos visto cada vez más que la participación de todo el equipo es súper importante. Se entrega también la opción del acceso oportuno a la terapia antirretroviral. Esto, bueno, también el seguimiento de la terapia y el manejo de las probables complicaciones que pueda tener el paciente en el camino. El acceso a la terapia antirretroviral está contemplada en el GES o en el AUGE. Yo no sé, Paula, si en alguna de las clases o documentos previos que se les ha entregado a los alumnos tienen claro más o menos ya lo que es el GES o el AUGE. ¿Deberían? ¿Me escuchas? Sí.
sí, ya, es que está lento mi internet, entonces, sí, vieron muy superficialmente lo que era el GES, pero lo vieron, las garantías explícitas de salud, ¿se acuerdan? La clase de Claudia Padilla les explicó que habían ciertas prestaciones que estaban garantizadas. Perfecto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el VIH es una de las tantas enfermedades que están en el GES o en el auge. Esto tiene una importancia tremenda porque permite la garantía de oportunidad, ahora incluso de diagnóstico. Desde que el paciente se hace el examen, nosotros tenemos un plazo para entregar el resultado. Luego de eso, tenemos un plazo para que el paciente acceda al control médico. Una vez que acceda al control médico, tenemos un plazo máximo de 1 semana para que parta con su terapia. Esto incluso se acortó este año, porque el año pasado teníamos un mes. Ahora tenemos 1 semana para partir con el tratamiento. Y este tratamiento, por lo menos nosotros en este momento en Chile estamos entregando terapias de última generación. Son terapias de dosis única, con muy pocos efectos adversos, por lo tanto, si yo comparo la situación actual del tratamiento versus lo que fue el tratamiento hace 15 años, la verdad es que es una cosa bastante distinta de cómo se ha avanzado en cuanto a tener mejores terapias, mejor toleradas, con una garantía de oportunidad cada vez más corta, ¿ya? Entonces, esos son logros importantes que ha habido, por lo menos si es cierto que desde el punto de vista de la prevención, tal vez no lo hemos hecho tan bien, porque todavía hay mucha gente que se infecta, pero desde el punto de vista del tratamiento sí hemos tenido avances importantes como país y eso también es importante destacarlo. También una cosa en la cual somos súper minuciosos es la detección del VIH durante el embarazo y por lo tanto el acceso oportuno al protocolo de prevención de la transmisión vertical, ¿ya? En Chile, en general, la norma actual del manejo del embarazo dice que se debe hacer el examen al principio del embarazo y a la mitad del embarazo se repite el examen en aquellas mujeres que podría considerarse que han tenido conductas de riesgo. Nosotros en Arica hacemos el examen al principio del embarazo, a la mitad del embarazo, a todas las mujeres, independiente de que hayan declarado o no conductas de riesgo, y volvemos a tomar un tercer examen en el momento del parto, ¿ya? Con eso nos aseguramos bien de que la mujer no se haya infectado en el transcurso del embarazo, ¿ya? Y si llegamos a detectar el VIH en alguno de esos momentos, obviamente inmediatamente se ofrece o se activa un protocolo que tiene por objetivo prevenir la transmisión del VIH en el recién nacido. Un poco quería comentarles lo que es el VIH y la población trans. Bueno, en general, la población trans, no solamente hablando del VIH, podemos decir que el dato más crítico es que la esperanza de vida de una mujer trans no supera los 37 años en promedio, ¿ya? Esto tiene con distintas razones. Tiene que ver principalmente con la violencia que se ejerce con estas personas, pero también tiene que ver con el VIH, también es una de las causas, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud estima que la proporción de mujeres trans viviendo con VIH es 49 veces mayor que la población adulta general. Esto pasa, bueno, principalmente tiene que ver, por una parte, con que muchas mujeres trans deben recurrir al comercio sexual como forma de subsistir, ¿cierto? Porque por su condición trans, estoy hablando del mundo, no solamente de Chile, es difícil muchas veces insertarse en otro tipo de trabajo, es difícil incluso terminar el colegio. Entonces, ya desde eso se establece la desigualdad, por lo tanto el comercio sexual es una vía
que para ellas resulta válida como manera de sobrevivir, de tener un sustento económico. Lo que por supuesto las expone mucho más. Pero además ocurre que en una trans femenina, obviamente la vía de transmisión, o sea, la forma de tener el contacto sexual es a través del sexo anal, que de todas las formas de practicar de sexo, digamos, es la más riesgosa, porque es una zona que no es elástica, que se rompe con mayor facilidad, por lo tanto la probabilidad de transmitir o de adquirir el VIH, perdón, es mucho más alta. A eso también hay que sumarle a veces la poca conciencia respecto al uso del preservativo o a veces el sencillo hecho de que los clientes ofrecen más dinero por tener sexo sin preservativo, y si una mujer está con pocos recursos, también va a ser para ellas una forma válida de obtener dinero. Por lo tanto, eso obviamente las expone mucho más. Ahora, pasa también a veces que estas mujeres rehúsan o no quieren asistir a los centros de salud por temor a ser reconocida, por vergüenza, a que la gente las mire, porque en muchos centros de salud, y hay que decirlo con todas sus letras, no son bien tratadas, ¿ya? Por lo tanto, esto hace además que muchas veces cuando se llega al diagnóstico de VIH, se llega tarde. Y si se llega tarde, la posibilidad de fallecer obviamente es mucho más alta, ¿ya? Ahora, esto ocurre, como dije antes, en todo el mundo. Es una cosa transversal. Tiene que ver con mujeres que son de países de recursos bajos, recursos medios, recursos altos. Ya esto es una realidad de la mujer trans, independiente de dónde se encuentre, y algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Actualmente nosotros tenemos, dentro, por ejemplo, del programa PrEP, también está la posibilidad de ofrecer PrEP a las mujeres trans, ¿ya? Ahora, el desafío para nosotros es ir y encontrar a estas mujeres que ellas quieran acceder a los centros de salud para poder ofrecer los tratamientos. Entonces, ahí viene tal vez uno de nuestros desafíos una vez que superemos esta contingencia de salir a ofrecer PrEP y salir a las calles y desplegarnos para poder ofrecer nosotros e ir a buscar a las personas, porque si seguimos esperando que lleguen por sí solas a los centros de salud, eso no va a suceder. Así que ahí está una de nuestras próximas tareas. Latinoamericana y del Caribe de personas trans estiman que entre el 30 y el 40% de la población travesti, transexual y transgénero de la zona es portadora del virus de la inmunodeficiencia humana. Insisto en que estas son solo estimaciones porque ni siquiera hemos logrado saber hacer un catastro de cuántas mujeres son y por lo tanto poder ofrecer el examen a cada una de ellas. Bueno, estas eran preguntas que les tenía que hacer, pero ahora que me doy cuenta yo ya se las respondí, que era, ¿qué explica la baja esperanza de vida? Bueno, tiene que ver con violencia, tiene que ver con droga, tiene que ver con alcohol, tiene que ver con VIH también y por todo lo que implica, digamos, el riesgo de trabajar muchas veces en la calle a altas horas de la noche, etcétera. Y el alto porcentaje de trans con VIH, bueno, tiene que ver por muchas veces el alto número de ellas que ejerce comercio sexual y el tener una práctica sexual que es más riesgosa y muchas veces además desprotegida. Hay digamos, el desafío del mundo entero es lograr erradicar la epidemia del VIH al 2030. Ese es un desafío súper ambicioso, ¿ya? Al cual la mayoría de los países del mundo, o con el cual la mayoría de los países nos hemos comprometido, y yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de esto, que es el 90-90-90. Esto, ¿qué es lo que pretende? Pretende que el 90% de la población mundial diagnosticada con VIH conozca, perdón, el 90% de las personas con VIH
conozcan su situación serológica. De ese 90% que ya se ha diagnosticado, se pretende que un 90% acceda a terapia, ¿ya? No podemos ser tan ambiciosos de pensar que todos van a entrar a tratamiento y a terapia, porque hay mucha gente que sencillamente no se vincula y no desea tomar tratamiento, y es ahí donde uno tiene que poner toda su energía y sus estrategias para lograr que así ocurra, pero por lo menos lograr que un 90% sí lo haga, acceda a tratamiento. Ahora, los desafíos son distintos según en el país donde nos encontremos. Obviamente hay países, por ejemplo Chile, que sí tiene terapias, tiene muy buenas terapias, por lo tanto nuestro desafío es que entusiasmar a las personas para que accedan al control. Otros países no tienen terapia para todo el mundo, entonces en otros países el desafío primero es económico, de lograr tener terapia para todos sus pacientes, para luego, por supuesto, invitarlos a acceder a tratamiento. Y del 90% que accede a tratamiento, el objetivo luego es que un 90% de ellos tengan una terapia exitosa. O sea, no se trata solamente de entregar el tratamiento, sino que la idea es que, por supuesto, el tratamiento funcione bien. Y eso significa que al tomar el examen de carga viral, medir la cantidad de virus que tiene esa persona circulando en su sangre, llegar a suprimir el virus. Es decir, que esté indetectable. Y se piensa que, los estudios dicen que una persona indetectable deja de transmitir el virus. Por lo tanto, si nosotros logramos que un 90% tenga supresión viral, esas personas van a dejar de transmitir. Y es así como se pretende erradicar la epidemia en algún momento, ¿ya? Para lograr esto, que es súper ambicioso, súper difícil de cumplir, obviamente debemos, cada país, elaborar estrategias, ¿ya? Se entiende que si uno va descontando los 90, una vez alcanzado este triple objetivo, el 73% de las personas estaría en supresión viral. Esto es casi 3 veces de las estimaciones actuales. Hoy día se estima que ni un tercio de eso estarían en supresión viral. Y con esto se pretende erradicar el VIH a fines de 2030. Pero ¿qué tendríamos que hacer para esto? Tendríamos que hacer varias cosas. Muchas de estas las estamos haciendo y otras las tenemos que hacer o mejorar. Lo primero es facilitar y agilizar el testeo, es decir, el diagnóstico, ¿ya? Nosotros empezamos, por ejemplo, en Chile, el año pasado, ya con mucho más fuerza, a ofrecer el test rápido, que es este examen que uno se pincha el dedo, sacas una gota de sangre y en 15 minutos ya obtienes el resultado. O sea, el test es súper rápido, pero cuando uno va al CESFAM o al centro de salud a pedir el test rápido, te dicen, bueno, pero tiene que ir a pedir hora. Entonces el test ya no es rápido, porque tienes que pedir hora para hacértelo. Entonces esa es una de las cosas que obviamente hay que mejorar. Se han implementado varias estrategias como operativos para salir a la comunidad y ofrecer el testeo también constantemente. Otra cosa importante, bueno, por ejemplo, hace un par de años recién se eliminó el requisito de que los menores de 18 años tenían que ir acompañados de un adulto responsable para poder autorizar la toma del examen. Ahora los menores, desde los 14 años en adelante, ya pueden ir solos sin pedir permiso al papá o a la mamá para poder hacerse el examen. Eso también es una forma de facilitar el testeo a población menor. Otra cosa importante es mejorar y sincerar los datos estadísticos, o sea, realmente conocer cuántas personas son las que están infectadas para poder desarrollar las estrategias que correspondan, porque si nosotros estamos ocultando datos o estamos con datos atrasados, no podemos ejercer las acciones que correspondan. Otra cosa importante es mejorar el testeo de las embarazadas. Yo les conté que en Arica estábamos haciendo el examen 3 veces durante el embarazo, pero en el resto del país, la gran mayoría, solamente se hace una vez. Sin embargo, nosotros hemos visto que hay embarazadas que se infectan durante el embarazo. Por lo tanto, nunca vamos a prevenir la transmisión vertical, por ejemplo, de los niños que nacen con VIH, si no mejoramos el examen en las embarazadas. Entonces, es un desafío también en otros servicios del país.
una cosa que nosotros estábamos pensando como estrategia, tal vez como región, era pedir también el examen a las parejas de las mujeres embarazadas, ¿ya? Tal vez por ahí podríamos también acceder a un grupo que actualmente no se está diagnosticando. Otra estrategia son los programas de rescate de pacientes. Nosotros tenemos un programa de rescate de pacientes muy activo, que de hecho con orgullo le puedo decir que es un programa que ha funcionado como modelo para otros servicios de salud del país y que este año recién por primera vez el Ministerio de Salud nos pide a todos los centros de atención que tengamos implementados los programas de rescate de pacientes, para lo cual se basaron en nuestro protocolo, el que ya teníamos en marcha. El programa de rescate de pacientes pretende ir en búsqueda de aquellos pacientes que, habiendo sido diagnosticados, no han accedido a los controles, o que, habiendo accedido a los controles e iniciado terapia antiviral, han abandonado sus terapias. Entonces lo que hacemos es llamarles por teléfono, y si no resulta la llamada por teléfono, ir a sus casas, siempre con mucho resguardo de la confidencialidad. En Chile, por ley, el diagnóstico del VIH es confidencial, por lo tanto uno tiene que tener mucho cuidado cuando implementa estos programas también de no transgredir la confidencialidad del diagnóstico. Entonces nosotros lo que hacemos es toda la semana, vamos una matrona, la asistente social, y estamos desplegándonos por las casas, buscando a los pacientes, entusiasmándolos para que vuelvan a sus controles. Y una vez que vuelven a los controles, también es importante la atención de la dupla psicosocial, porque más allá de ponerlos en tratamiento nuevamente, hay que trabajar sobre aquel motivo que los motivó a desvincularse. Tal vez tiene que ver con la afinidad con el equipo, tal vez tiene que ver con consumo de sustancias, de situación económica, de no haber compartido el diagnóstico con su familia. Pueden haber muchas causas detrás de eso, por lo tanto siempre es importante también conocer la causa y trabajar sobre esa causa para evitar que el paciente vuelva a desaparecer. Es importante el tema de educación, que para nosotros ha sido un dolor de cabeza permanente, el no lograr que el Ministerio de Educación en sí implemente como obligación el entregar educación sexual a los alumnos en los colegios. Más allá de lo que, por supuesto, los padres deberíamos educar en las casas, también es importante tener programas obligatorios en los colegios, y eso, por lo menos en Chile, no existe. Y, por supuesto, mejorar el trabajo con poblaciones clave. Cuando yo hablo, por ejemplo, de salir a buscar a mujeres trans para ofrecer el diagnóstico, para ofrecer PrEP, es muy difícil que nosotros como equipo logremos hacer este trabajo solos. Nosotros necesitamos aliarnos con otros trans, con red no sé, de personas o de trabajadores sexuales, para poder acceder a estos grupos y obviamente ofrecer esto que queremos. Otros desafíos tienen que ver con la adherencia al tratamiento. Es muy difícil lograr que un paciente adhiera. Estamos hablando de tratamientos que se toman por el resto de la vida. No existe la cura para el VIH, por lo tanto, no es posible que el paciente deje de tomar su terapia, tiene que tomarla todos los días de su vida, y eso, después de cierto tiempo, provoca aburrimiento. Entonces hay que estar constantemente educando y reencantando al paciente para que no abandone su terapia. Hablé ya del programa de rescate, hablé de que hay necesidades sociales y de salud que son complejas, por lo tanto, puede que haya consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, y que eso provoca el abandono, por lo tanto hay que trabajar con esos temas para lograr la adherencia. Hay gente que vive en situación de calle, en violencia, etcétera. Entonces ahí nuestra asistente social es un pilar fundamental para poder trabajar o conectar con las redes que correspondan en estos casos. El tema de los migrantes, es importante el desafío desde el punto de vista del diagnóstico. Hay migrantes que entraron al país en forma irregular. Por lo tanto, muchos de ellos no acceden a los servicios de salud. Entonces, eso es algo que uno, digamos, debería poder tener la capacidad de ir donde están ellos, ofrecer los exámenes y vincularlos también a los controles.
En Chile se ofrece la terapia al migrante, incluso muchas veces cuando no tiene aún regularizada la situación previsional, igual nosotros empezamos los controles y los tratamientos, mientras tanto vamos subsanando el tema de la regularidad en cuanto a previsión. Trabajar con la estigma y discriminación, por supuesto. En el caso nuestro, yo les contaba Arica, una ciudad tan pequeña, la posibilidad de encontrarse con una persona conocida cuando el paciente va al hospital, cuando está en la sala de espera, cuando va a la farmacia es muy alta. Por lo tanto, algunos de ellos prefieren no ir para que no los vean y no los reconozcan. Entonces, mientras como país no logremos resolver el tema del estigma y la discriminación hacia nuestros pacientes, también va a ser difícil lograr una mejor adherencia. Habíamos pensado en las aplicaciones telefónicas, cómo hacer que el paciente, no sé, si le haga un recordatorio para que vaya a sus controles o un recordatorio para que tome sus terapias. Son cosas que hemos estado viendo cómo podríamos incorporar la tecnología en esto. No sé si ustedes han escuchado hablar de las chemsex, que son fiestas que están muy de moda y que ya están de moda también en nuestro país, que son fiestas en las cuales las personas van, se juntan grupos que se conectan por redes sociales y que en estas fiestas lo que hay es sexo y drogas, ¿ya? Por lo tanto, no sé, cómo lograr uno entrar de cierta manera en estos grupos, meterse con el mensaje preventivo y bueno, sería ideal que por lo menos estas fiestas incluyeran el uso del preservativo, no sé, pero de alguna manera cómo entrar en estas aplicaciones y meter el mensaje preventivo ahí también, ¿cierto? Más allá de querer cambiar las conductas de las personas, cómo nosotros, como salud, poder enviar los mensajes cuando corresponda. Y bueno, les dije que el tema de la PrEP es un tema que tenemos que, de nuevo, darle énfasis una vez que haya terminado la contingencia que como país estamos viviendo en este momento. Nos quedan 5 minutitos o 6 minutitos. No sé, Paula, si hay alguna pregunta, alguien tenga algún comentario que quiera hacer, algo que no les quedó claro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha, pues. Sí Es que no sé, no está funcionando mi micrófono, cuesta prenderlo y apagarlo. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algo algún concepto o algo puntual que quieran que no les haya quedado claro, tal vez. Aprovechar estos últimos minutos. También se enviaron los videos, los links de los videos hay uno que es de prevención, o sea, que habla de la situación del VIH en Arica, Ajá, que es en inglés de hecho, y en los dos videos, y una página de Facebook del CRIPAC, que era perfecto. un centro de prevención al VIH que ustedes iban a visitar y que no se pudo por lo que todos sabemos. Entonces, también si quiere alguno dar una opinión respecto a la información que vieron en los videos, o respecto a la clase, alguna pregunta. ¿No? ¿No? Nada. ¿Están despiertos Hay, ustedes? Las caras hay una pregunta, ahí hay una pregunta de a Daisy. ver, Hay una pregunta de Daisy. Ahí. Daisy, yo le sé la pregunta, yo no la veo. No sé si usted No está la ve. escribiendo. Yo no la puedo ver. Sí, dice, me gustaría saber un poco sobre cómo el concepto de la heteronormatividad afecta el estigma sobre el VIH. ¿Me puede desarrollar un poquito más la pregunta, Daisy? Sí, me gustaría saber cómo cómo hacen la diagnosis de los pacientes en Arica. Am, en general, cómo se ve que la heteronormatividad afecta cómo
cómo la comunidad ve la enfermedad de VIH y si eso afecta si personas van a diagnosticarse o a educarse sobre el VIH. ¿Sí me explico? Sí. A ver, hay una diferencia, diría yo, entre los grupos de edades, ¿ya? Cuando hablamos de población más joven, la verdad es que los grupos más jóvenes acceden mejor. Cuando uno monta operativos de toma de examen, acceden sin problema. No hay un tema de prejuicios o de sentirse que están o no en grupos de riesgo. Ellos acceden por igual. Pero lamentablemente el problema en ellos no es el acceso al examen, sino que una vez tomados los exámenes, las conductas de riesgo persisten. Ese es un problema en la población más joven. En la población adulta ocurre una cosa distinta. La población adulta sigue pensando que el VIH es un tema de población homosexual. Por lo tanto, aquel que es heterosexual sigue creyendo que no está expuesto, que no estuvo expuesto y por lo tanto no necesita tomarse el examen. Ocurre, por supuesto, también con las mujeres. Las mujeres también de edades un poco mayores no sienten la necesidad de tomarse el examen porque han tenido tal vez una pareja o muy pocas parejas, por lo tanto no se sienten en riesgo. Y muchas veces cuando nosotros llegamos al diagnóstico en las mujeres, por ejemplo, llegamos en etapas avanzadas, cuando el marido enferma o cuando el marido muere, y ahí nosotros recién podemos acceder al diagnóstico en ellas, ¿ya? Entonces, en este grupo sí tiende a afectar el concepto que tú mencionas. En población joven no tanto, en población joven lo que pasa es que muchos piensan que tomarse el examen ya resuelve el problema y siguen repitiendo conductas, digamos, de riesgo. No hay un quiebre ahí en eso. No sé si te contesté la pregunta. Sí, gracias. Ok, por nada. Hay otra pregunta, Roxana. Dice, ¿por qué no existe la educación sexual comprensiva en las escuelas? ¿Influencia de la religión en el Estado u otra razón? Podría ser, sí, el tema de la religión es un tema que nos ha afectado como país en general, no solo en lo que tiene que ver con educación y no solo lo que tiene que ver con educación sexual en los colegios, pero obviamente la Iglesia Católica en nuestro país ha tenido mucha autoridad, ha tenido mucha opinión respecto a varias cosas y dentro de eso el tema de la educación sexual, porque en muchos colegios, digamos, se prohíbe el hablar de estas cosas, los padres no lo consideran, digamos, oportuno. Sin embargo, yo, por pocas conversaciones que hemos tenido, hay algunos colegios, por ejemplo, que siendo católicos, entregan educación sexual, pero solo desde la afectividad, pero no permiten que se enseñe, por ejemplo, el uso del preservativo. Entonces, como que se amolda de acuerdo a cómo la iglesia cree que debería educar, pero obviamente para nuestros tiempos eso es claramente insuficiente. ¿Y por qué la educación nos involucra? Eso para mí es un misterio. Sencillamente no se ha dado esto con la suficiente fuerza que debería darse o ordenarse tal vez para que los colegios de una vez por todas implementen métodos o en su sistema de estudio el tema de la educación sexual independiente de lo que la iglesia opine, porque a esta altura yo creo que ya no deberíamos ni siquiera hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Vieron los videos? ¿Pueden hacer así? ¿Vieron los videos? ¿O no vieron los videos? Alexis tiene una pregunta. Ah, ya. El video dice que el gobierno de Chile dice que el por el control de JS4, creo. Mi pregunta es que los procesos de
que usted mencionó, los mismos o que mejorado. Daniel, ¿escucharon la pregunta completa? Pues yo la escuché cortada. Alexis, hay un problema de sonido con tu computador, parece, o algo, porque ayer tuvimos el problema en español, también se escuchaba mal. Tal vez puedes escribir la pregunta, por favor, porque se escucha muy cortado. Daniel, ¿tú escuchaste cortado también? Sí, se escucha cortado. Porque podría escribir y así te puedo contestar. Ahí la va a escribir. Sí, yo quizás aprovechando mientras escribe Alexi, quizás complementar lo que comentaba Roxana respecto a la falta de educación sexual en Chile. Esta cultura religiosa, hago entre comillas religiosa, de alguna manera también tiñe la cultura política y social del país. Entonces, muchos proyectos de ley o proyectos que querían generar estos programas de educación sexual, estamos hablando de una década atrás, el 2010, entre el 2005 y 2010, muchas veces la derecha, que es más conservadora, se opuso en muchas ocasiones a que se realizaran este tipo de programas. O campañas donde se querían entregar condones, por ejemplo, en los colegios, se opusieron muchas veces desde lo político también, no teniendo, yo creo, mucha conciencia de lo que se estaba haciendo, porque después del 2010 al 2015 vinieron todos los aumentos significativos respecto a lo que es el VIH, donde Chile, digamos, es campeón latinoamericano, digamos, en el aumento en el último tiempo de casos nuevos de VIH. Entonces, sí somos un país, bueno, y como los países latinoamericanos en general, que tenemos esta cultura religiosa, pero que de alguna manera esa religiosidad traspasa también los otros ámbitos políticos y sociales, ¿no? Y por eso también, de alguna manera, se han puesto muchas barreras para que en los colegios haya educación sexual. Alexis ya escribió. Alexis dice que en el video el gobierno dice que Chile tiene un grado 410 por el control de VIH. Entonces, el proceso de control que mencionó en la presentación son los mismos del video o han mejorado. Es que claro, el video muestra algunas cifras, ¿no? Del control de los pacientes en control. Lo que pasa es que en cuanto a los pacientes en control, las realidades son distintas en los distintos servicios de salud. Nosotros, como les contaba antes, llevamos ya años de nuestro programa de rescate, por lo tanto hemos estado incentivando a la gente a que vuelva a control y nos ha ido muy bien con el rescate de pacientes, muy bien. Por lo tanto tenemos una alta población vinculada ya al control, casi llegando al primer 90. Pero no ocurre lo mismo en otras partes. En otras partes el acceso puede ser por falta de recursos, por muchas otras razones, el paciente, digamos, no se le ha podido salir a buscar, por lo tanto hay muchos que permanecen sin control, pero también pasa que sucede, por ejemplo, en algunos otros lugares, como puede ser, no sé si estamos hablando del video donde hablaba de la población mapuche, no sé si de ese video estamos hablando, donde a veces por el tema de la confianza en aquello que los equipos médicos podemos ofrecer es un factor también importante de tener en cuenta. Entonces, tal vez el desafío para nosotros es poder nuestra mirada de salud, de ser algo tan estricto en la relación médico-paciente y poder abrirnos para también ser creíbles en otras personas con culturas distintas y poder vincularnos en cierta forma. Entonces, si hemos mejorado o no, yo creo que cada centro tiene el desafío de cómo mejorar el acceso de acuerdo a la población que atiende, ¿ya? Es distinto la estrategia que implementemos en Arica de cómo lo puede hacer la capital o de cómo lo puede hacer Punta Arenas, pero estamos claros de que estamos trabajando en eso y hay algunos que hemos logrado mejorar, pero obviamente nos falta todavía muchísimo trabajo que hacer al respecto.
¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, parece que no hay más preguntas. De todas maneras, pueden, a cualquier duda o que les surja después o que no se quieran hablarlo con más tranquilidad, también pueden escribir en el Moodle sus preguntas en el foro. Todas las semanas hay un foro ahí que ustedes pueden escribir sus preguntas y nosotros podemos canalizarlas, hacerlas llegar en este caso a Roxana, o en el debriefing, en la retroalimentación también podemos tomar esas preguntas y todas las dudas que les surjan, por favor las escriben ahí. Gracias Roxana por la clase, creo que estuvo bastante clara, espero se haya entendido. Lamentablemente no se puede hacer tanta interacción a través o tenemos que encontrar el sistema en esta nueva modalidad para poder interactuar más. Pero nada, pues yo te agradezco y si no hay más preguntas, no sé, Daniel, si tú quieres también decir algo, le daríamos las gracias a Roxana y nos veremos el otro semestre. Muchas gracias, Roxana. Esta modalidad es bien especial, pero vamos aquí igual haciendo el intento para poder presentar a todos, ¿no? Exacto. Bueno, y como Paula dijo, obviamente no es lo mismo estar viéndonos las caras e ir interactuando, pero aún así si quedaron preguntas ahí sin hacer o que se vayan ocurriendo después, las podemos canalizar y ahí nos damos el tiempo después de contestarlas. ¿Mm? Así que espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado claro, espero que no se hayan quedado dormidos en este rato, pues yo no les veo las caras, así que no sé si están poniendo atención, pero bueno, y gracias a ustedes también por invitarme una vez más a hacer esta clase. Gracias, Roxana. Okay. Gracias y chao chicos, nos vemos Chicos, mañana. nos vemos mañana, chicos, en las clases de español. Chao. Mañana. Roxana. Roxana, gracias. Gracias, Roxana. Ahí está, se fueron todos los chicos, sí. Ok. Nos vemos. Se fue Roxana. Chicos, ustedes canalizan alguna pregunta si es que quedó por ahí. ¿Sí? Sí, de todas maneras. Ok. Estén bien. Un abrazo. Gracias, estamos Gracias. al habla. Chao. Muchas gracias, Roxana. Gracias. Chao. Chao, Daniel. Nos vemos mañana. Hablamos nosotros. Sí, mañana hablamos mañana a las 12. A las 12 nos juntamos, ¿vale? Ok, listo. Chao. Ya, chao, chao. Acuérdate de parar la grabación. Sí, ahora voy a hacerlo. Grabé. Sí, grabé.